Bienvenidos a Punto Crítico, programa de la Unidad de Medios de Comunicación Unimedios de la Universidad Nacional de Colombia. En el día de hoy vamos a hablar del tema de las redes sociales y la política. Para hoy tenemos como invitados a dos profesores, el profesor Ernesto Calvo de la Universidad de Maryland e invitado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI de la Universidad Nacional, y al profesor Carlos Sandoval, profesor del IEPRI. Bienvenidos, profesores, muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Bueno, profesores, hemos hablado y se comenta mucho que existe o se aspira a que exista un ágora electrónica, que las redes sociales se han convertido en un espacio en el que todo el mundo puede participar, puede hacer oír su voz, sentar sus posiciones políticas, y en algunas partes del mundo, por ejemplo, como en la primavera árabe o en crisis en otras partes del mundo, las redes sociales se han convertido precisamente en el lugar en donde hay ese intercambio de opiniones y hay esa posibilidad de manifestar, digamos, las posiciones que hay en torno a lo que sucede en el mundo. ¿Es así? ¿Estamos hablando efectivamente de un ágora electrónica, profesor Calvo? Todo el mundo puede participar, no quiere decir que todo el mundo sea escuchado. Creo que las redes sociales como forma de organización política, la primavera árabe, también bueno, aquí en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Chile, en todos los lugares estamos viendo que sirven para organizar políticamente al activismo, a la gente, pero cuando yo hablo me escucha muy poca gente en Twitter. Cuando habla Trump lo escuchan millones de personas, así que todos podemos decir lo que queremos, pero no quiere decir que todos estén escuchando lo que uno dice. Hay asimetrías enormes y hay diferencias enormes en participación dentro de estas redes sociales. Profesor Carlos. Pues yo pensaría que se puede ver de dos formas. Por un lado, una de las grandes preguntas de estos escenarios es si estas redes forman o definen sujetos políticos. Esa es una. Y la otra tiene que ver si en estas redes se pueden conformar consensos o disensos que faciliten las democracias contemporáneas. Y uno diría, pues entre todo ese rompecabezas que hoy existen en los entramados tecnológicos, pues hay muchas formas de enfocar esas dos problemáticas. El sujeto político hoy tiene distintos caminos de formarse, ¿no? Los tradicionales, desde la escuela, la familia, la iglesia, la televisión, pero hoy en día pues las redes en sí generan un impacto tremendo incluso en personas no votantes como los jóvenes y adolescentes, ¿no? Pero del otro lado, el gobierno también usa redes sociales para construir legitimidad, construir rendición de cuentas, construir transparencia. Entonces, evidentemente es un contexto bastante plagado de situaciones que habría que analizarlas desde una perspectiva mucho más micro, ¿no? Profesor Calvo, usted nos decía que si bien todos pueden participar, no todos se hacen escuchar de la misma manera, no todos cuentan ni valen lo mismo, digamos, comunicativamente, porque unos prevalecen sobre otros. Es un asunto que tiene que ver con el disponer de mayores recursos o de estar más tiempo en la red o de estar más presente en otros medios de comunicación. ¿Qué es lo que define esa diferencia de peso? Las redes son profundamente desiguales y esa desigualdad en general refleja desigualdades que existen también en el mundo real. Los políticos, los medios tradicionales, los actores de los medios de televisión, las películas, todos ellos tienen muchísimos seguidores y cada vez que ellos mencionan cualquier tipo de tuit o mensaje, eso es recibido por millones de personas. La mayoría de la gente, cuando uno piensa en un ágora, piensa una persona un voto o una persona una idea, ¿no? Y entonces estamos dialogando como si fuéramos pares. Pero en las redes sociales en general no somos pares, no por lo menos en las redes sociales que son públicas. Quizá en las redes sociales privadas, en aquellas en las cuales estamos, por ejemplo, en Facebook y estamos dialogando con amigos. Pero en todo aquello que tiene que ver con la esfera pública de la organización, todas las desigualdades que vemos afuera se ven magnificadas. Ok. Profesor Carlos, de todos modos, digamos, pensaríamos que hay mucha más disponibilidad de información, que el ciudadano medio en general, digamos, no tiene obstáculos en términos de los costos o del acceso a esa información, y que podríamos pensar en que precisamente gracias a las redes sociales y en general al desarrollo de la informática, hoy tendríamos ciudadanos con mejores capacidades, más cualificados para participar en el debate público. ¿Eso es efectivamente lo que estamos evidenciando en las reglas? ¿Es mejor la calidad del debate político que tenemos hoy en día que antes, cuando no existía? Bueno, hay una visión que yo comparto, muy optimista, de que estamos ante
una época extraordinaria para el tema de la construcción de ciudadanías que co-crean o hacen interacciones con los estados mucho más fuertes. Es decir, pensemos en las tendencias de gobierno abierto. Las tendencias de gobierno abierto precisamente provienen de buena parte de la campaña de Obama, debido a su robustez en el tema de redes sociales, pues decidió compartir parte de esas robusteces de las redes sociales dentro de su gobierno y por lo tanto incorporó el tema de transparencia y rendición de cuentas a partir de participación virtual. Naciones Unidas lo ha venido trabajando y lo ha convertido en unas tendencias de gobierno abierto que realmente desde una perspectiva de la ciencia política o desde una perspectiva de las teorías políticas es muy interesante, porque eso nos lleva a pensar que el dato abierto, es decir, que se construye a partir de un bien público, que es la información que reúnen las entidades, las empresas en general, pueden construir un ciudadano mejor informado, ¿no es cierto? Pero a la vez esa información tiene impacto en la forma de construir política pública, en la forma de definir elementos propiamente de la democracia. Ahora, si vemos en dónde impacta, pues hay una hipótesis que yo comparto también, es muy interesante, y es un asunto es tener redes sociales, información y dato abierto para generar democracias agregativas, es decir, aquellas donde el peso de la mayoría es contundente y que se traduce eventualmente en votación en procesos electorales, donde creo que el elemento es mucho más candente, desorganizado, difícil de entender. Y otro es el de las democracias deliberativas, ¿no? Donde hay un debate, donde hay un tipo de información mucho más argumentativa. Precisamente sobre eso, profesor Calvo, ¿hay más deliberación, más intercambio de ideas, es más democrático el ejercicio que se da en las redes? Es decir, la gente está escuchando más las posiciones de los otros, está argumentando más, está teniendo más en cuenta eso que está sucediendo a su alrededor, ¿o aquí hay más un fenómeno de encapsulamiento de la información? Bueno, es interesante porque hay un contraste en lo que estamos diciendo, pero tiene que ver con dos partes muy distintas de la red. No hay duda de que las redes sociales permiten responsabilizar. Esta desigualdad que yo mencionaba, el hecho de que hay gente que tiene mucho más peso político que otra, también implica que con muchos números de seguidores viene gran responsabilidad, ¿no? La gente tiene que cambiar un poco su estrategia. En ese sentido es una forma de responsabilizar políticamente, pero en una forma de equidad. Entonces la pregunta es, ¿hay diálogo en ese trato de responsabilización de los políticos o del gobierno, etcétera? No creo que haya diálogo. Sí hay información, mucho intercambio de información. Viene información desde arriba que dice eventos políticos, posiciones políticas, expectativas, pero también viene respuesta de abajo, donde la gente puede enganchar con esos mensajes o no. Y cuando la gente desconecta de esos mensajes, los políticos reciben una señal. Entonces, ¿es democracia en el sentido del ágora? No, porque no somos pares y no estamos hablando como pares. Pero es democracia en términos de representación democrática, absolutamente. ¿Por qué? Porque esos actores que tienen mucho mayor peso tienen un votante, para decirlo de ese modo, en las redes sociales, con el cual tienen que ser responsables. Y también es cierto que introduce nuevos actores que pueden crecer socialmente, como estábamos hablando, y que entonces uno puede construir capital político. Pero ese capital político no es de diálogo, no es que estamos hablando entre grupos que pensamos distinto. Estamos construyendo fortaleza política que va creciendo por comunidades de gobierno, de oposición, etcétera, en las cuales en general estamos muy encerrados. No escuchamos la voz del otro, pero hay en el sentido de una especie de democracia representativa, si se quiere, de los mensajes de las redes sociales. Profesor Carlos, con este fenómeno de las audiencias fragmentadas, podríamos decir que se presenta lo mismo en el caso de las redes sociales, ¿y eso qué implicaciones tiene? Si cada uno elige a quién sigue, qué tipo de temas, con qué perfil, digamos, la probabilidad de que yo escuche y vea a los otros lados es mucho menor. Sí, pues
Realmente uno lo primero que puede hacer para estudiar esas audiencias es distanciarse de los estudios de medios tradicionales, es decir, de la radio y la televisión. Digamos que yo sé que hay un debate fuerte, pero creo que el aspecto de esas audiencias son totalmente distintas. Pongamos un ejemplo. Fíjense que incluso en temas de redes, si vamos a ver los rankings de dónde están esos poderíos de audiencia, no necesariamente y casi nunca están ligados al tema político. Es decir, el tema de entretenimiento, el tema de deportes es fortaleza, triplica a nivel de audiencias cualquier escenario nacional. En Colombia es simplemente ver el ranking que tiene Twitter o Facebook y uno se da cuenta que los escenarios de políticos, el escenario de lo social es mucho menor, con unas audiencias mucho menores, pero si ponemos el lado de los cantantes o de los artistas, deportistas, pues es mucho más poderoso. Entonces, es distinto la manera como esos públicos se distribuyen. Pero además, creo que el profesor Ernesto lo ha colocado en una de sus exposiciones que ha tenido aquí en la universidad, y es que no solamente son las audiencias, sino qué es lo que hacen. Dentro de ese diálogo, esas conversaciones, si bien el contenido no es lo importante, es la acción que hace. Generan redireccionamiento hacia dónde envían las noticias falsas, hacia dónde refuerzan sus comunidades, cuánto tiempo demoran leyendo. Esos son temas que evidentemente impactan en los estudios de audiencia. Lo más cercano que tenemos, para poner un ejemplo allí, son las redes de videojugadores. O sea, en ese sentido, una red de videojugadores son 26 millones de personas simultáneas, que juegan, hablan y dialogan. ¿Eso cómo se mide desde el punto de vista de las metodologías tradicionales, ¿no? Sí. Eso es complejo. De hecho, hay un ejemplo. Nosotros en la Universidad de Maryland, yo estuve en una búsqueda, que creo que quizá lo comenté en algún momento, para el área de geografía. Estábamos buscando gente que trabaja en geografías alternativas, es decir, gente que trabaja en hacer geografías, por ejemplo, para Minecraft o para este tipo de juegos, en el cual la geografía no es la que viene dada por la Tierra, sino que la geografía viene dada por estos espacios virtuales en los cuales la gente está pasando un montón de tiempo. Y uno de los análisis que estaban haciendo mis colegas es cuando yo entro en uno de estos juegos, puedo elegir si quiero jugar como un hombre, como una mujer, como un perro, como un gato, ¿no? Puedo elegir una cantidad de identidades con las cuales actúo. Y lo que estaban mostrando ellos es que aun cuando soy un hombre, una mujer, etcétera, cuando tomo una de estas identidades me comporto políticamente, socialmente, de modo distinto que cuando estoy en otra de esas identidades. Entonces estamos viendo que en las redes sociales también pasa un poco eso, que cuando tomo mi perfil político actúo de un modo que es ligeramente distinto que cuando pongo mi perfil de jugador de fútbol. Correcto. Eso sí, es cierto que en las redes sociales el tiempo en la política es relativamente pequeño, pero también es cierto que la política ocupa un espacio relativamente pequeño de nuestra vida, de nuestro trabajo. O sea, nosotros pasamos más tiempo, la mayoría de la gente, no los que trabajamos en política, pero la mayoría de la gente dedica mucho más tiempo a estos otros eventos de su vida cotidiana que a la política. Creo que en las redes sociales uno tiene esos espacios en los cuales hay gente donde es muy activa en política, menos activa en política, pero todos ellos, como decías, tienen... hay una fragmentación de la interacción con todos los medios y vemos que están integrando en todas esas actividades que tienen online distintos tipos de medios con los cuales reflejan estas identidades. Y además del tema de la identidad está el tema de la veracidad. Es decir, precisamente y mucho más en las redes sociales que en los otros medios de comunicación, el tema está en cómo se regula o cómo se hace para establecer qué es verdadero o qué es falso de toda esa información que circula. Mientras en los medios tradicionales hay los editores o la responsabilidad de los medios, el compromiso por rectificar en caso de informaciones falsas, en las redes sociales no parece haber esto. Entonces, ¿serían las redes sociales el espacio de esto que ahora se llama la posverdad, las fake news? Profesor, inicie, que ese es su tema. Hay varias aristas ligeramente distintas en esto. Primero, las redes sociales, cuando yo interactúo información política en mi comunidad, muchas veces no quiero que se sepa que esta información es cierta o es falsa, sino que estoy estableciendo una relación afectiva con las otras personas con las que participo.
Entonces la información, a diferencia de lo que sucede con un medio donde el editor tiene como función verificar la validez porque lo que se está comunicando es importante, mucha de la comunicación en las redes sociales, el contenido político es una forma de decir estoy con vos, te apoyo, me gusta, y muchas veces uno recibe una noticia de un amigo y simplemente le da like, fab, ¿no? Y lo hace pasar porque estás acompañando lo que dijo la persona con la cual uno tiene una relación afectiva y no porque uno está evaluando cuál es la relación de la noticia con la verdad. Sí estamos viendo, sin embargo, que empiezan a haber algunos mecanismos de filtración, donde la gente, hay tanta información que nos dice que hay noticias falsas, que eso no debe hacerse, que empezamos a ver formas de control recíproco y de limpiar esas informaciones dentro de la red, porque la gente la primera vez lo hace, la segunda vez ya empieza a sospechar, la tercera vez verifica y le dice esto no era cierto, y entonces hay como una especie de, yo diría, educación que está ocurriendo a nivel de las comunidades en cómo manejar esta información falsa. Pero sí, no somos, en nuestra actividad social no somos medios tradicionales y cuanto verificamos la información es mucho menos que los medios tradicionales. Profesor Carlos, con respecto precisamente por la velocidad y la cantidad de información que circula en las redes, con respecto al impacto que puede tener en los fenómenos políticos directamente, ¿hasta dónde las redes también están marcando un ritmo vertiginoso precisamente en el desenvolvimiento de estos fenómenos? Porque es en cuestión de minutos, a veces de segundos, que pasa de una información a otra y que produce resultados, no solo en las redes mismas, sino fuera, institucionalmente, en los actores políticos. Digamos, ¿esto qué implicaciones tiene en el ejercicio de la política? Bien, se puede ver, hay tres grandes actores que yo podría destacar desde el punto de vista de la dimensión política. Uno es el activista, el movimiento social. Los movimientos sociales evidentemente se han favorecido de la inserción de estas redes, estas plataformas tecnológicas en su accionar colectivo. Es decir, eso es impresionante. Un ejemplo, vea los movimientos ambientalistas o los movimientos animalistas en Colombia, cómo a partir de las interacciones en Twitter, en Facebook, han logrado no solamente impactar en mentes, sino que también han logrado influenciar legislación. Pero más allá, incluso han logrado generar transparencia y rendición de cuentas frente a actuaciones de entidades. Recuerden el tema de los pescaditos en un centro comercial. Es decir, eso genera a las entidades unos elementos que nos hace ver entonces la dimensión del funcionario. El funcionario ve las redes sociales como un elemento mucho más instantáneo, la inmediatez, para lanzar rápidamente decisiones o consultas de decisiones, pero que eventualmente lo que implican es legitimidad, ¿cierto? Buscar una legitimidad que de alguna u otra manera se tardaría en la aplicación de una política pública. En las redes busca la legitimidad de manera instantánea, pero también evidentemente que esa legitimidad se le puede volver hacia otro costado y es una total adversión a su actividad o a su accionar, y entonces ahí es donde vamos a encontrar como ese péndulo, ¿no? En donde las entidades, todas las entidades tienen redes sociales. Es un elemento que da mucho de lo que eso implica. Fíjense que los iconos de Facebook y Twitter aparecen en sitios oficiales y eso es inédito en la historia del Estado. Es decir, es como si pusiéramos el símbolo de una gaseosa porque todos los funcionarios toman la gaseosa y está allí. Entonces, es un elemento que implica que el funcionario está buscando legitimidad, está buscando inmediatez y se está tratando de adaptar a ese tema. Y pues finalmente un tercer actor es el ciudadano del común, precisamente, donde creo que allí parte de lo que dice el profesor Ernesto, para uno tratar de entender esa inmediatez y esa rapidez, pues no tiene todo el tiempo, y precisamente uno de los elementos de esta red es que uno ni siquiera lee los contenidos, ¿no? Entonces, esa inmediatez no tiene que ver con el contenido, sino tiene que ver con la repercusión, la emoción, el drama que genera las posiciones políticas e ideológicas, ¿no? Muy interesante lo que él está diciendo. Si tomamos nota, imaginemos por un momento que WhatsApp o cualquiera de estas otras redes empieza a crecer y a transformarse en un competidor viable de Facebook y de Twitter.
Entonces, que los gobiernos empiezan a ver si ponen WhatsApp o no. O sea, ahí estamos viendo que hay un problema de marcas en el cual en realidad muchos gobiernos están dándole un espacio privilegiado a ciertas redes sociales que en realidad son una entidad comercial. Entonces, en la medida en que empiezan a crecer estos otros espacios de comunicación, genera lo que de hecho son conflictos de interés. Pero que no hemos llegado a analizar esos conflictos de interés por la posición dominante de Facebook y de Twitter en estos casos, dentro del sistema de diseminación de información y de plataformas que tienen los gobiernos. Pero hay claramente una cantidad de elementos a futuro que posiblemente van a generar conflictos de interés y que van a tener que ser legislados. Y un poco para concluir, ¿qué es lo que se visualiza? Yo sé que es muy difícil, la tecnología va cambiando muy rápido, las reacciones se van ajustando un poco día a día, casi que minuto a minuto, pero ¿qué es lo que se prevé que puede suceder con las redes sociales de aquí en adelante y la manera como eso puede impactar el ejercicio democrático? Para mí las redes sociales han llegado para quedarse. No hay duda que en este momento las redes sociales son como en su momento fue la televisión, anteriormente la radio y anteriormente la prensa escrita. Son un tipo de plataforma que se ha transformado en absolutamente dominante entre los individuos. No necesariamente eso quiere decir que va a ser Facebook o que va a ser Twitter o que va a ser alguna de esas variantes, pero lo cierto es que han generado un tipo de estructura para diseminar información y para compartir información que en este momento sería casi imposible tirar hacia atrás. Lo que no sabemos es cuáles son las formas de aprendizaje social y de aprendizaje técnico que se van a producir en las plataformas que están viniendo. Sería un poco como discutir después de la televisión salen los 40 o en los 50, si hubiéramos tenido reality shows, digamos, 50 años después. No sabemos, yo creo, las formas informativas. Sí sabemos que hay un cuello de botella muy claro en las redes sociales, que es que en la medida en que la información es tan masiva y es tan absolutamente extensa, es imposible no tener redes sociales que filtran en favor de unos usuarios y limitan la voz de otros usuarios. Esos cuellos de botella que yo describía como problemas de democracia interna tienen que ver no simplemente con la tecnología actual de las redes sociales, sino que tienen que ver con el hecho de que hay millones de voces tratando de hablar al mismo tiempo y no todos estamos interesados en escucharlas. Con lo cual, esas asimetrías no hay forma de eliminarlas, solo de procesarlas de modo distinto, y eso en las redes futuras va a seguir siendo un tema. Profesor Carlos. Pues yo tengo una... tal vez voy a hablar más con el deber ser o con lo que uno pensaría que es el deseo de dónde es el camino proyectado por este tipo de redes sociales. Y yo estoy confiando en que las redes traten de volverse mucho más específicas en elementos de inteligencia colectiva. Es decir, fíjense que Twitter o Facebook finalmente son vasos de comunicación. Es parte de la comunicación y una extensión de esos procesos comunicativos del siglo XX. Pero hoy hay buenos ejemplos de redes sociales virtuales que intensifican la acción colectiva para, por ejemplo, asumir retos y desafíos de problemáticas de barrio. Redes sociales que se identifican con la capacidad de una comunidad para enfrentar problemáticas, darles respuesta y replicar. Entonces, yo pensaría que vamos a encontrar en el futuro unas redes que se solapan por encima de estas megacorporaciones, intentando generar fuerza colectiva, reforzar discurso y de alguna manera pues hacerle frente a un gobierno y a una sociedad cada vez más en red. Bueno, sin duda, como vemos, las redes están transformando nuestras vidas cotidianas y también la manera de participar políticamente y de hacer un ejercicio democrático. Un reto que en los próximos años será cada vez más intenso. Les agradecemos a nuestros invitados y a ustedes los esperamos para nuestra siguiente emisión.